El tema para hoy es bastante curioso y es la persona sana en el infierno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo vamos a descubrir en las enseñanzas que nuestro Señor Jesús está dando a sus discípulos. Recuerden que esta semana hemos estado ya viendo al Señor Jesús instruyendo particularmente a sus discípulos por todo lo que se va a venir. La próxima semana vamos a continuar con ese tema de la instrucción a los discípulos, así que hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender el tema de este día. Bondadoso Padre, queremos pedir sabiduría para poder sacar la lección espiritual para nuestra vida y suplicar que por favor nos des una mente equilibrada pero muy abierta a seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, el texto que vamos a leer es bastante curioso. Incluso, y voy a adelantarme con esto, en la lección se nos llama la atención que el Señor Jesús está usando un poco lo que se podría denominar un poco de humor a la hora de presentar esta lección. Voy a leer los primeros 3 versículos de toda la sección que está en Marcos capítulo 9, versos 42 al 44. Esos 3 versículos. Usted puede seguir leyendo, mi querido amigo, mi querida amiga. Pero dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque hay algunos otros textos, me llama mucho la atención. No he leído la última parte que habla un poco de la sal, pero quiero destacar estos para comenzar. ¿Qué está queriendo enseñarnos el Señor Jesús acá a nosotros? ¿Qué le quería enseñar a sus discípulos? Considerando que ya al principio de la sección pareciera que son lecciones un poco inconexas. Primero habla de los pequeños y luego habla del que no se deben hacer tropezar y luego habla de uno mismo, de si algo te está estorbando en la vida espiritual, pues córtalo, que es mejor entrar en el cielo sin una parte de ti que con todo tu cuerpo ser echado en el infierno. ¿Qué conexión tienen estas lecciones? Bueno, y tal vez tenemos que hacernos la pregunta de la conexión con lo que previamente nosotros hemos estado estudiando. Recordemos que los discípulos habían estado discutiendo quién era el mayor. Jesús les da instrucción. Jesús les dice que en el reino de los cielos lo importante es el servicio, no el título, no el rango, no la posición. Y entonces ahora Jesús viene y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no está hablando de los niños, claro, sino que está haciendo un contraste. Es como con decir, bueno, ustedes han estado discutiendo quién es el mayor, quién tiene más posición, pero en el reino de los cielos hay unos que son los pequeños, son los débiles, son los indefensos, son tal vez los que conocen menos, pero ustedes, si son los mayores, deben servirles a ellos, porque cuidado que ustedes que se consideran grandes, sirven de tropiezo para ellos. Wow. Entonces aquí es donde nosotros tenemos la conexión. Jesús está hablando de algo radical aquí, porque sí, yo veo, como usted mencionaba, en un sentido puede ser hasta tomado con humor, con cierta gracia, lo que Jesús está diciendo, porque está diciendo, mira, es mejor ir al cielo sin uno de tus miembros del cuerpo a que ir al infierno completo. Pero ¿acaso que no es al revés? En el cielo no van a haber personas incompletas, claro, en el infierno no van a haber personas completas. Entonces, creo que hay humor ahí, pero también aquí está una de las advertencias más severas de Jesús contra aquellos que son líderes, contra los líderes, o más bien a los líderes. Y aquí tenemos también que Jesús está hablando de un discipulado radical, o sea, todo el lenguaje, si nosotros vemos, es un lenguaje radical, porque está hablando de hacer tropezar, está diciendo, mira, si tú te conviertes en una piedra de tropiezo para otro, de uno de estos pequeños, mejor sería que te ataran una piedra de molino al cuello. Ahora, esas piedras eran usadas para moler el grano y era, pues en aquel tiempo
eran unas piedras que podían pesar mucho, porque no estamos hablando de las que usa una persona individualmente para moler. La piedra de mano que conocemos. Estamos hablando de una piedra que se usaba para industrialmente sacar grandes cantidades de harina, y entonces podía pesar hasta muchas toneladas. Entonces lo que Jesús está diciendo es realmente muy fuerte. Ahora, ¿por qué Jesús nos llama a un discipulado radical? Porque Jesús está diciendo, mira, si yo te he dado a ti dones y talentos para servir, tiene que ser para el beneficio de otras personas. Cuidado que tú uses tu aparente grandeza, tu cargo, tu responsabilidad que te he dado para hacer a otros pecar. ¿Por qué? Porque recuerda que no puedes separar, y Jesús dice, a uno de estos pequeños que creen en mí. Si alguien cree en Jesús, Jesús mora en el creyente. Entonces no puede separar al creyente de Jesús. Y entonces Jesús está diciendo, si una persona cree en mí, yo moro en él, y tú vienes y abusas de esa persona, y tú vienes e incitas a esa persona a pecar, entonces tú me lo estás haciendo a mí. Tremendo. Yo creo, hermano Gerson, que sería tal vez muchas cosas diferentes si nosotros pensáramos lo que yo le estoy haciendo a una persona o lo que yo le estoy diciendo a una persona está también siendo dirigido hacia Jesús, porque esa persona ha creído en Jesús y esa persona tiene a Jesús en su vida. Entonces Jesús nos está advirtiendo contra el peligro de ser una piedra de tropiezo para otros. Ya lo había dicho en otro lugar, que vendrán tropiezos en el mundo, pero hay de aquel dentro de la iglesia por quien vienen los tropiezos. Ahora, tal vez aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿cómo es que podemos invitar a alguien a pecar? Porque noten que eso es lo que Jesús está diciendo, aquel que hace tropezar, aquel que aprovechándose, valiéndose de su privilegio, de su responsabilidad, los discípulos querían ser los más grandes, claro, querían ser los primeros. Entonces, aquel que valiéndose de eso, induce a otro a pecar, a otro que Jesús llama uno de los más pequeños. ¿Sabe qué? Puede ser a través de una tentación directa. Cuando alguien que, ya lo mencioné, se llama un seguidor de Cristo, pero tienta a otro a pecar. Una tentación directa a pecar. Cuando le pide a alguien que mienta por él, cuando lo involucra en un chisme, cuando lo involucra en una infidelidad. Eso. Noten que Jesús está diciendo, y nuevamente yo cuando estaba estudiando esto, sentí la fuerza de este mensaje, porque Jesús está diciendo, mira, tú tienes que elegir entre obedecerme, cuidar a ese más pequeño o el infierno. O sea, no hay término medio, y podemos invitar a alguien a pecar también de una manera indirecta. ¿Cómo sería de una manera indirecta? Bueno, por nuestra falta de bondad, por nuestra falta de cortesía, pero también puede ser a través del mal ejemplo. Sí. A veces una persona dice, no, yo no le estoy diciendo a nadie que haga lo que yo estoy haciendo, pero está dando el mal ejemplo, y especialmente esto tiene que ver con el liderazgo, porque recuerden que en toda esta sección estamos trayendo ese tema desde el versículo 33, ¿quién es el mayor? Entonces Jesús ha hablado con ellos, ha puesto un niño ahí en medio, les ha dicho cómo son las reglas en el nuevo reino, les ha dicho también que no espanten a alguien que quiere hacer las cosas en su nombre, y ahora les dice, cuidado, que ustedes puedan ser ocasión de caer para otros. Pero a veces también nosotros podemos indirectamente ser una piedra de tropiezo cuando nosotros no hacemos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreo, no nos estimulamos al amor y a las buenas obras. En síntesis, este es un discipulado radical. Jesús está diciendo a sus seguidores, especialmente aquellos que tienen una responsabilidad de liderazgo en la iglesia, cuidado, tú incitas a alguien a pecar, mejor te sería que te pase lo peor, que te lancen. ¿Sabes que los judíos le tenían miedo al mar? Estudiando esto me di cuenta que ellos, para ellos las profundidades del mar era
era lo peor. Por eso Jonás pidió, ¿verdad? Bueno, tírenme al fondo del mar, sabía que se merecía eso, estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces para los judíos era algo terrible. Entonces definitivamente es un mensaje a un discipulado radical. Wow, bueno, tenemos un gran contenido acá. Pero pastor, también quisiera ir en otra dirección sin perder de vista lo que ya estamos aprendiendo respecto a el discipulado radical y nuestra responsabilidad con aquellos sobre los que ejercemos influencia, que ese es el liderazgo, a un tema que sí me parece muy curioso y es un tema doctrinal, en el sentido de que cuán importante es que entendamos que Jesús está usando figuras literarias acá para no llegar a confundir el hecho de que Él no está hablando de un infierno que arde para siempre, realmente, en el sentido que lamentablemente ha llegado a ser común ahora en el lenguaje. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús al respecto y por qué deberíamos entender bien este tema de los resultados del pecado al final y que Dios nos está gozando en un tormento eterno? Bueno, de paso, en esta sección hay unos versículos que no deberían estar ahí. Siempre este tema del infierno, cuando digo no deberían estar ahí, porque usted ve que se repiten y ya se ha demostrado que no están en los manuscritos más antiguos, no aparecen. Entonces de alguna manera algún copista los duplicó, aunque el concepto siempre está ahí en otro texto. Entonces claro, no había necesidad de hacerlo, pero cuando venimos a este texto y vemos ahí claramente que dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, e ir a la gehenna. ¿Qué era eso en el tiempo judío? Pues tenemos que saber que las palabras que se usaban ahí no son las que nosotros usamos. Era un lugar que estaba en el valle de Hinnom. Allí ese lugar llegó a ser conocido por su impiedad, porque allí fue donde los reyes, cuando se desviaron de la voluntad de Dios, sacrificaron incluso a sus propios hijos. Sí. Más tarde, cuando el rey Josías hace reforma en el pueblo de Israel, hace limpieza, él declaró ese lugar inmundo, y sabe que ese lugar llegó a ser el basurero. Okay. Llegó a ser el basurero de Israel. Y entonces ahí siempre había basura, claro, no era plástico y papel lo que tenemos ahora, pero siempre basura hay, cualquier otro tipo de desperdicio, y entonces quemaban la basura y eso siempre estaba continuamente. Usted sabe, la basura siempre aparece y eso estaba continuamente ardiendo. Esa era la gehenna. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo acá, que ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Note que Jesús no está diciendo que la persona va a arder eternamente. No, dice que lo que no puede ser apagado es el fuego. ¿Sabe que nosotros tenemos que ser fieles al texto bíblico? Dice, el fuego no puede ser apagado. ¿Significa que ese fuego va a durar para siempre? No. Lo que significa es que nadie puede impedir que ese fuego cumpla con su propósito. Sí. Pero obviamente el fuego se termina. Por ejemplo, aquí tenemos un artefacto de madera, para aquellos que están viendo la transmisión, una pequeña librera. Si nosotros le prendemos fuego y consume la materia, obviamente el fuego ya no va a estar ardiendo, ya no tiene propósito. Entonces lo que Jesús dice, mira, las consecuencias de ir al infierno es que va a ser su obra total, destructora, porque el infierno no existe en este momento, pero sí existirá. ¿Qué es el infierno? Vamos a volver a recordar acá, porque ya lo hemos hablado. Es la tierra entera ardiendo, siendo quemada para ser purificada, luego cesar ese fuego para dar lugar a un mundo nuevo. Así que esa es la enseñanza clara de nuestro Señor Jesús que tenemos acá. Y una vez más, recordemos toda esta conexión, porque Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Recuerden que le está diciendo, no haga tropezar a uno de estos pequeños, pero para que yo no haga tropezar a alguien, se requiere que yo esté en una condición de pureza. Aquí Jesús está hablando de pureza radical. Mira, tu vida debe ser tan conforme a mis mandamientos, que
todo lo que tú veas en tu vida que te dificulta obedecer, quítalo, aunque te duela. Ya Jesús había hablado de algo radical anteriormente. Este mensaje no es nuevo. Él ya les ha dicho, niéguense a sí mismos, sí, tomen su cruz y síganme. Porque aquí está la clave, hermano Gerson. Si no queremos ser piedra de tropiezo para otros, incitar a otros a pecar, nosotros primero tenemos que velar por nuestra propia vida, como decía el apóstol Pablo. Yo me golpeo a mí mismo, dice. No es que se golpeaba físicamente, está hablando espiritualmente. Dice, yo me sujeto, no siendo que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser rechazado. Entonces, esa es la enseñanza que nosotros tenemos aquí, que por el factor tiempo, pues siempre tenemos que sintetizar. Pero recuerden entonces, la clave está, yo tengo que ser puro. Y de nada sirve, aquí no está hablando de mutilar el cuerpo. Claro, ¿no? Más bien eso estaba prohibido en el Antiguo Testamento, porque eso lo hacían los paganos alrededor de Israel. Dios no quería que el pueblo de Israel hiciera eso. Y ya Jesús también había dicho que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. ¿Sabes que hay personas antes de la Edad Media? Bueno, hay algunos o alrededor de ahí que tomaron estos textos literalmente. Muy literales, sí. Y se fueron allá, se hicieron ascetas, o sea, se separaron del mundo, se fueron a vivir en desiertos, lugares solitarios. Algunos se mutilaron, pero ¿sabe cuál es el testimonio de ellos? Que el hecho de haberse mutilado no eliminaba que siempre sintieran el efecto de la tentación, porque el problema no está ahí, no está en la mano, es lo que le da la orden a la mano. ¿Y qué es? El cerebro, la mente, adentro es donde está el problema. Pero lo que Jesús está diciendo es, mira, tienes que ser radical, no te conformes, no es que yo soy así, es que esta es mi debilidad, es que esta debilidad ya es de familia. No, tienes que tomar acciones serias, radicales, porque el pecado es serio. Y si tú no vences el pecado y practicas el pecado en tu vida y por eso induces a otros a pecar, sépalo, tienes que saber que tu recompensa es el infierno. Y por eso es tan importante esta lección para nosotros. Y pastor, quisiera que orara por nosotros para que el Señor nos haga sensibles a su llamado, a una entrega total, porque al final este discipulado radical tendrá que ver con rendirnos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección de este día. Tal vez no es el mensaje más agradable que queramos escuchar hoy, pero es lo que necesitamos, porque tú nos estás llamando a un discipulado comprometido. Tú nos estás llamando a amar tanto a alguien, a amar tanto a nuestro prójimo, que debemos cuidarnos a nosotros mismos primero para nunca inducir a nuestro prójimo a pecar. Ayúdanos, Señor, para cuidar de tus hijos y de tus hijas que están en una situación más vulnerable. Y Padre, ayúdanos para que esa transformación provenga desde adentro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.